El día de hoy vamos a ver una enseñanza muy bonita en la que vamos a ver la historia de un salmista, la situación por la que estaba pasando un salmista. Por eso vamos a abrir la palabra del Señor allí en Salmo 77. Vamos a leer el Salmo 77. Vamos a leer todo el Salmo para que ustedes puedan tener una idea clara de todo el texto. Leemos este Salmo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y clamando la unción y la revelación del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rebosaba el consuelo. Me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Entonces dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hechos. Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Dios, te vieron las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y se precipitaron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron en el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron halladas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar la enseñanza, vamos a orar para que el Señor sea glorificándote en esta preciosa noche, que el Señor sea obrando de una manera poderosa. Padre maravilloso, venimos delante de tu presencia y clamamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea obrando de una manera poderosa, Dios mío, en todos y cada uno de los corazones de los aquí reunidos, Señor, pero también de aquellos que nos puedan ver por los diferentes medios de comunicación. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Vamos a mirar hoy la enseñanza con el título La mente puesta en las dificultades de la vida. Miramos aquí que el libro de los Salmos es uno de los libros más extensos de la Biblia. Tiene 150 capítulos y miramos aquí que la Biblia tiene diversidad de salmos. Hay salmos de lamentaciones, hay salmos de adoración, pero también hay salmos de acción de gracia.
En el caso que nos compete en esta noche, vamos a mirar este salmo, que es un salmo de lamentaciones. Es un salmo en donde el salmista estaba en una situación lamentable. Según los estudios bíblicos, el salmista se encontraba cautivo en Babilonia, estaba en cautiverio, y esto hace que la situación de este salmista sea una situación difícil, porque nosotros vemos que los que hemos podido estudiar la situación que vivían los cautivos en Babilonia, era una situación realmente complicada, realmente difícil, porque eran estos pueblos, el pueblo de Babilonia llegó a Israel y tenía como costumbre, cuando tomaban pueblos en cautiverio, teníamos como costumbre llevarse a los hombres que estaban aptos para el trabajo, hombres que estaban capacitados para ejercer cualquier trabajo, ya fuera trabajo de campo, ya fuera trabajo artesanal o ya fuera un trabajo intelectual. Entonces los llevaban y por lo general acostumbraban a dejar a los adultos, a las personas ya viejas de edad y también a las mujeres. Entonces la situación del salmista era una situación en donde se encontraba solo, cautivo, sin ningún derecho de ninguna clase, y por ello vemos que el salmista expresaba aquí en el Salmo 77, expresaba que no tenía consuelo, que era una situación bastante grande, bastante lamentable. Entonces vamos a mirar a través de este título, vamos a mirar lo que la palabra nos dice acerca de esta historia, amén, del salmista. Y lo primero que vemos es la pena o el sufrimiento que él estaba llevando. Era una pena bastante grande, porque como lo decíamos anteriormente, era una situación difícil, de cautiverio, en soledad, sin la familia, abandonado, y pues esto es una situación que es bastante difícil, bastante complicada para cualquier persona. Hoy vemos los que hemos tenido oportunidad de escuchar noticias y vemos cómo cuentan las personas que salen de los secuestros, cómo sufren encerrados por allá en cautiverio. Entonces, cuánto más en esa época en donde el trato era un trato mucho más, digamos, mucho más salvaje, por decirlo de alguna manera, y esto era una situación complicada. Luego la situación, el sufrimiento que él estaba llevando era una situación bastante grave. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que pasaron por pruebas difíciles. Vemos el ejemplo del rey David. El rey David fue una persona que fue perseguida, una persona que pasó por muchas pruebas. Vemos cómo la palabra nos habla, que hasta sus mismos hermanos lo persiguieron, hablaron mal no confiaron en él, no confiaron en el rey David. Vemos como el mismo Saúl, el rey Saúl, después empezó a perseguir a David y lo llevó hasta refugiarse en cuevas, a estar por allá refugiado en cuevas. Llegó a tener una situación tan complicada que le tocó hacerse el loco para poder sobrevivir. Entonces vemos, también pasó por muchas pruebas, por muchas dificultades, y vemos también la historia también de José. José fue un hombre que padeció muchísimo. Sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos llegaron a tal punto de odiarlo, de sentir envidia por él, que decidieron venderlo, que decidieron
egipcios y pasó por muchas pruebas, inclusive llegando hasta la cárcel. Pero vemos también que así como pasaron por pruebas, también vemos también que la historia, la palabra de Dios nos dice que fueron levantados, que fueron restaurados, que fueron sacados adelante. Entonces miramos también cómo los apóstoles también sufrieron, los primeros cristianos sufrieron, los apóstoles fueron perseguidos, fueron echados a la cárcel, fueron torturados y de una manera sufrimiento grande para ellos. Y también vemos que los antiguos, los primeros, la iglesia primitiva, que llaman la iglesia primitiva, también fue bastante perseguida. Algunos los llegaron personas que duraron en prisión muchísimo tiempo, 15 años, 12 años, 10 años, en prisión, en unas condiciones lamentables. Entonces, esa era la condición de cautiverio, la condición de estar alejado de su familia. Era una condición bastante difícil. Y hoy la palabra del Señor lo que nos quiere traer es una palabra de restauración, una palabra de refrigerio para que nosotros podamos también, quienes nos encontremos en esta situación de prueba, de calamidad, de sufrimiento, que puedan ver que en Dios hay solución, que puedan ver que a través de la mano de Dios siempre habrá salida. Nosotros como cristianos y como personas pasamos por momentos difíciles y tal vez muchos son los que están aún pasando por estas situaciones en estos momentos difíciles, complicadas, situaciones de prueba, situaciones complicadas. Pero miremos lo que nos dice la palabra en estas situaciones. Miramos ahí el Salmo 7:9. El Salmo capítulo 7, versículo 9 nos dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces, la palabra del Señor nos dice que Dios prueba la mente y el corazón. Muchas veces nosotros pasamos por pruebas porque el Señor nos está probando, porque el Señor está probando nuestra mente, está probando nuestro corazón, qué es lo que nosotros tenemos en la mente y qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces debemos buscar, cuando estamos pasando por estas dificultades, ponernos a pensar qué es lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en qué estamos pensando, a qué le estamos dedicando más tiempo a nuestros pensamientos. Le estamos colocando tal vez mucho más tiempo a los pensamientos negativos, a los pensamientos de nuestra dificultad, o le estamos colocando tiempo en nuestra mente a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. ¿Y nuestro corazón en dónde está? ¿Nuestro corazón está dedicado, centrado en la aflicción, o está dedicado y centrado en Dios? En que podamos nosotros siempre, que el corazón esté al lado de Dios. Y miremos lo que dice allí en el libro de Proverbios capítulo 7. Ustedes lo buscan allí en su Biblia, Proverbios capítulo 7. Capítulo 7. Proverbios capítulo 7, versículo 3, que nos dice: atalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Entonces nosotros debemos, Proverbios capítulo 17, versículo 3, dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Dios prueba nuestros corazones. Él quiere que nosotros seamos probados, que nosotros seamos probados para que Él pueda mirar qué es lo que hay
en cada uno de nuestros corazones. Y Romanos 5:4 dice, Romanos capítulo, lo que podemos mirar es la angustia. Vemos que los momentos difíciles nos llevan frecuentemente a que nosotros sintamos angustia. El estado de angustia lleva muchas veces a las personas al desconsuelo, a no tener confianza en nada, a olvidarse de todo. Personas que están en la iglesia y aún así la angustia, cuando pasan por una dificultad, aún así la angustia los lleva a no querer estar en las cosas de Dios, los lleva a olvidarse, a perder la fe, a perder las ganas de seguir adelante en los caminos del Señor. Y esto fue lo que le pasó al rey Saúl, allí en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Él dice la palabra del Señor, Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Entonces, la angustia era tanta del rey Saúl que él deseaba morirse, que ya no tenía esperanza, a pesar de que fue el rey de Israel, a pesar de que fue el primer rey, a pesar de que vio la gloria de Dios, a pesar de que la palabra dice que aún profetizaba, pero vemos que se dejó llenar de esa angustia, y esa angustia lo llevó hasta desear morirse. Entonces, esta misma condición era la condición del salmista. El salmista nos dice ahí que él no recibía consuelo. En los primeros capítulos, en los primeros versículos vemos que la palabra de Dios nos dice que él no recibía consuelo, que estaba desesperado. Miramos ahí, dice que estaba desesperado, dice en el versículo 2, por ejemplo, dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba el consuelo. O sea, rehusaba el consuelo de Dios, rehusaba lo que Dios le ofrecía, porque la angustia era tanta que él rehusaba. Dice, me acordaba de Dios, me conmovía y me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y no me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio de los años pasados, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y empezó, la angustia era tanta que no había nada, no recibía consuelo. Hay muchas personas que están en la iglesia, muchas personas que son evangélicas, que son cristianos, pero que no encuentran consuelo en la palabra de Dios, no encuentran consuelo en el evangelio, y a pesar de estar en la iglesia, de ser cristianos, de haber aceptado a Cristo, de muchas veces ver la gloria de Dios, mas sin embargo ellos todavía sienten angustia en su corazón, temor, deseo de suicidarse, opresión. Esas personas que se afligen fácilmente son porque se han llenado, se han dejado llenar su corazón de angustia y ya no pueden recibir consuelo. Es por eso que si usted se encuentra en esta noche, en esta situación, el Señor, a través de esta palabra, le va a animar, le va a enseñar cómo usted puede ser levantado, cómo usted puede salir de esa situación, de esa aflicción por la que pueda estar pasando. Y lo otro, la angustia nos lleva a la desmoralización, a la pérdida de la fe. Porque mire lo que dice en el versículo 3, dice, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Él se acordaba de las cosas de Dios, se acordaba de lo que estaba viviendo, pero más sin embargo, ya eso no lo confortaba, ya eso no lo animaba, ya había perdido toda la fe en las cosas de Dios. Y por eso la palabra nos dice que perdió la fe, perdió el ánimo y
y vemos que hacia abajo empieza a dudar, empieza a hacerse preguntas, empieza a creer que Dios ha dejado de ser Dios, porque aquí en el Salmo 7, en el versículo 7, dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios. Dice, y ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Si esto fuera cierto, si Dios hubiera dejado de ser misericordioso, si Dios hubiera acabado las promesas, hubiera cesado las promesas que Él tiene para con nosotros, quiere decir que Dios hubiera dejado de ser Dios, pero Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces la angustia nos lleva a perder la fe, la angustia nos lleva a que nosotros muramos espiritualmente, y por eso vamos hoy a mirar cómo poder salir de esa angustia, cómo poder salir de esa aflicción. Y aquí miramos también que lo que nos dice el Salmo 136, 23. Lo buscan ustedes ahí. Salmo 123, 136, 23. Dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Usted no crea que está solo. En esos momentos de angustia, de aflicción, de tristeza, de abandono, tal vez su esposo lo haya dejado, o tal vez su esposa lo haya abandonado, o tal vez usted ha tenido alguna tristeza en su corazón, alguna pérdida económica, pero le quiero decir en este día que el Señor se acuerda de ti en medio de tu abatimiento, el Señor se acuerda de ti. Entonces miramos también que para salir de este estado debemos reconocer el problema, debemos reconocer qué es lo que nos está llevando a esa situación de angustia, a esta situación de desconsuelo. Y lo miramos acá, mire aquí el versículo 10 del Salmo 177 nos dice, entonces dije, enfermedad mía es esta. El salmista reconoció que el problema no era de Dios. El salmista reconoció que el problema era de él, que el problema era de él, que no era de Dios. Y empezó, a partir de ese momento, se dio de cuenta, en el momento en que reconoció su error, en el momento en que reconoció su falla, empezó a salir de esa situación de abatimiento, de esa situación de incertidumbre, de esa situación en la que se encontraba. Empezó porque se dio de cuenta que el problema no era Dios, se dio de cuenta que el problema era de él. Tal vez usted ha estado en la iglesia durante mucho tiempo, durante muchos años, y usted ha venido a través de la situación de abatimiento, de tristeza, de desconsuelo, de dificultad por la que está pasando. Usted ha empezado a recaer en su vida espiritual, pero hoy, en el momento en que usted reconozca cuál ha sido su falla, cuál ha sido la situación por la que usted está pasando, en ese momento usted va a empezar a salir adelante. Usted debe reconocer que el problema no es de Dios, porque Dios no dejará de ser Dios. Dios cumplirá su propósito, y si Dios dice que Él se acuerda en nuestro abatimiento, es porque eso es así. Dios se va a acordar de usted, Dios se va a acordar de su tristeza, Dios se va a acordar de su angustia, y Dios lo va a levantar. Pero debemos reconocer qué es lo que estamos haciendo mal, en dónde tenemos nuestro corazón, en dónde tenemos nuestra mente, qué es lo que estamos haciendo que no encontremos fortaleza en Dios. Vemos que el salmista lo que estaba haciendo mal era haberse olvidado del poder de Dios,
de la grandeza de Dios, de lo que Dios puede hacer. Y miramos que a partir del versículo 10 en adelante, Él empieza a decir, dice a partir del versículo 10, entonces dije, enfermedad mía es esta. Dice, traeré pues a memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Empezó a recordar lo que Dios era, a recordar el poder de Dios, a darse cuenta de lo que Dios había significado para su vida, de lo que había hecho, que Él fuera un hombre conocedor de la palabra de Dios. Usted hoy, en medio de su abatimiento, debe recordar lo que Dios ha hecho en su vida, debe recordar lo grande, lo poderoso que es Dios. Y miramos que para salir de esta condición de angustia tenemos que empezar a ver a Dios y vivir nuestra relación con Dios de una manera distinta. Tenemos que empezar a ver a Dios como lo que Dios es, como lo poderoso que Dios es, y empezar a mirar que el problema no es de Él, que el problema es de nosotros. Entonces, porque lo miramos allí en 1 Samuel capítulo 16, versículo 26. 1 Samuel capítulo 16, versículo 26. Dice la palabra del Señor. 16. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Capítulo 17, versículo 26. Dice aquí, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, que hagan al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuderos, a los escuadrones del Dios viviente? Vemos aquí que Israel se encontraba en una situación difícil. A un lado estaban los filisteos, el ejército filisteo. Al otro lado estaba el empobrecido, el arrinconado, con un sentimiento de derrota, ejército de Israel. Estaban mirando, el ejército de Israel estaba mirando todo lo negativo, mirando lo grande que era el ejército filisteo, mirando lo poderoso que eran los guerreros del ejército filisteo, mirando la situación de pobreza, la situación de las circunstancias de tener menos armas que los filisteos. Pero vemos que David vio no lo que él podía hacer, sino vio lo que Dios podía hacer. Mientras que los otros miraban las situaciones adversas, David miraba lo que Dios podía hacer. David podía ver más allá de las situaciones naturales. David estaba mirando lo sobrenatural. David estaba mirando que Dios tenía escuadrones del ejército, de su ejército celestial, allí para luchar junto al pueblo de Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a mirar más allá de lo natural, a mirar lo sobrenatural, a mirar lo sobrenatural en el ámbito que es en las circunstancias en las que Dios actúa, porque Dios actúa es en lo sobrenatural. Entonces nosotros debemos recordar en medio de nuestra angustia, de nuestra aflicción, lo poderoso que Dios es, lo maravilloso que Dios es. Y que nosotros podamos decir en esos momentos de angustia, en esos momentos de dificultad, que nosotros podamos decir, como dijo Pedro,
allí en Juan 6:68, capítulo 6, versículo 68, dice: y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Que en medio de la angustia, de la dificultad, nosotros tengamos la certeza que no hay otro camino diferente, sino el camino del Evangelio, sino el camino de la palabra de Dios para seguir adelante, y que Dios siempre nos va a levantar, que Dios siempre nos va a sacar de la situación en la que nos encontremos, porque la palabra de Dios nos dice que Él no nos prueba más de lo que nosotros podamos sobrellevar. Si usted está pasando por una aflicción, si usted está pasando por una prueba, tenga la certeza que usted no va a ser probado más de lo que usted pueda sobrellevar. Si Dios lo está probando, si usted está pasando por esa situación, es porque Dios sabe que usted puede salir adelante, que usted puede levantarse, que usted puede superar esa prueba, esa dificultad, esa angustia por la que está saliendo adelante. Entonces, los invitamos a todos para que meditemos en estas circunstancias, para que cuando estemos en aflicción, para que cuando estemos en pruebas, no nos dejemos llevar por la angustia. Agarrémonos de Dios, agarrémonos de los hechos de Dios, agarrémonos de la palabra de Dios, agarrémonos de la oración, agarrémonos del ayuno, agarrémonos de Dios, y Dios nos va a levantar. Como Dios levantó a ese cautivo, como Dios levantó a ese cautivo abandonado, solo, sin familia, su familia lejos, tal vez no tenía no tenía ni la más remota idea por lo que estaba pasando en su familia, pero él pudo superar esta situación de angustia colocando su confianza, colocando su fe, reconociendo lo que estaba incurriendo, dejando atrás en lo que él estaba incurriendo y agarrándose de la mano de Dios. Hoy lo invitamos para que usted también reconozca las fallas que usted está teniendo y se agarre de la mano de Dios, se agarre de esta mano poderosa, de la mano maravillosa de Dios, y pueda salir adelante, y Dios lo pueda levantar, y Dios lo pueda restaurar. Que Dios lo bendiga. La Iglesia Fraternidad Cristiana para la Reconciliación en Jerusalén lo invita para que usted nos pueda seguir viendo, nos pueda seguir a través de estos videos por los diferentes medios de comunicación. Que el Señor lo continúe bendiciendo.